Deleite verdadero de ustedes y no esta gilada. Está Franco feliz en el estudio porque hoy es viernes. ¿Cómo les va? ¿Se escucha o no? No, Estamos no se todos escucha. Ahora felices. sí. Ahora se me escucha Ahí un poco está. mejor. Ahí se te escucha, amigo. Bárbaro, Sí, buenísimo. si no subo el micrófono va a No, ser no, muy difícil. se escucha muy bien y Eh. contento de compartir por primera vez mesa con Julieta. Ah, Bien. Es verdad, la primera vez, ¿no? Voy a hacer un pedido a la Mira. comunidad. Sí. A ver, ¿no? Le sacan el aro de la cámara, por fin. Ah, mirá, yo veía una Gracias. luz así y dije, es su aura, ¿no? Estoy Sí. angelado. Es Ahí su está. ki, es el Ahí ki está. de Fran. Muchas gracias. Subo un poco esto porque yo soy alto. Sí, tiene esta desgracia, Frank, que es Ay, medir no, más de Ahí un está. 80. Muy bien. Ahí está mejor. Ahí Ahí me escuchan ¿Estamos bien. bien? ¿No Sí, hay problema? se escucha y se ve divino, mirá. Estás Perfecto. hermoso, ¡Ea! vamos. Ojalá te esté viendo, Mica. Espero que sí. Espero que sí. Más le vale porque se Más la le hicieron vale. casi en conjunto, Más che. le vale porque me dio una mano, me ayudó con esto y bueno, no Me no dio una cor- mano en este Sí, momento. sí, o sí, sea, sí. perdóname, Sí, Fran, sí, no sí, me ya quiero sé. meter en tu No, no, relación. ya sé. Estuvo bien que Disculpame. aclaró, Es la me primera- ayudó con esto, después O sea, de decir me dio una mano. claro. Me di cuenta antes, así que Sí. Ok. lo corregí. Sí. Pero nada, para sorpresa de Pato hay columna. Él tenía miedo de que no la haga, pero hay columna porque yo cumplo. Él cumple. Fran cumple. Fran está para ser candidato, amigo. Tengo que ser Sí. candidato. Para ser Sí. candidato, amigo. Sí, sí. Prometo escándalos menos bochornosos. Escándalos va a haber, pero menos bochornosos. O sea, Claro. promete escándalo. Si Prometo no, escándalo, por no, supuesto. no vale. No vale si no. No, Ahí va. totalmente. Bueno, la historia que traje hoy, ¿por dónde arrancar? Porque dudé mucho, no estoy vendiendo humo, realmente dudé porque me hizo acordar a una situación que tuve el año pasado con Nacho Horta en esta mesa, en esta misma columna, en la cual con él pasamos fotos que a Ian le dieron un poco de impresión. Sí. Habíamos hablado de la historia del caníbal de Deró, de Ajá. la zona de Deró, Sí. un caso de canibalismo en el cual, bueno, el llamado caníbal de Deró cocinó a su padre en un guiso Sí. y yo encontré fotos del guiso, que era un guiso simplemente, pero se escandalizó, medio cítrica, ¿no? Los oyentes era como, no, ¿cómo va a pasar eso? Yo pensé que me iban a denunciar y por suerte no pasó nada. En este caso traigo una historia que un poco me hizo acordar algunas cosas de esa, pero que arranca, yo lo podría contar como una historia de amor, Apa. o Ok. como que el amor también tiene su lado oscuro. Creo que el amor no siempre está vendido de una forma en la que generalmente uno después lo conoce y cae. Y acá seguramente no soy el único el que ha escuchado alguna vez la frase o ha dicho amor para toda la vida, Obvio. te voy a amar hasta que me muera, Obvio. Sí. mi vida sin vos no tiene sentido. Bueno, Se lo digo todos los días a mi esposa. está muy bien, hay que decirlo, hay que cultivar. Esta historia empieza un poco de la mano, o por lo menos tiene unas llegadas de ese lado, Sí. y nos tenemos que transportar para ponernos en contexto, a Alemania Opa. a comienzos del siglo pasado. Esta es la historia de Karl Tanzler. Karl Bien. Tanzler, que más adelante les mostraré una foto. Sí. En realidad, si querés, Lucy, podés mostrar la primera foto ¿De la foto Carlito? número 1 de Karl Tanzler, que es este señor que Sí. nació en Alemania, en Dresde, en la zona de Alemania oriental. Sí. Alemania en 1877, ya fines del siglo anterior. Sí. Y es un hombre que ahí como lo ven, tiene un aspecto muy profesional. Yo siempre destaqué eso cuando empecé a leer sobre la historia. Un hombre que uno lo ve y dice, este estudió algo. Sí, Este tipo tiene, traga. Claro. tiene varios títulos. Sí, me sí, hace acordar un poco a Freud de cara. Sí. Sí. Y es un hombre que se dedicó a la medicina y que su rama de la medicina fue la radiología. Ujú. La radiología, que era algo que hoy en día es súper común y que en ese momento era como una de las ciencias de la medicina que como que estaba asomando, la tecnología era muy escasa Sí. y el radiólogo era como un brujo. Claro. Literalmente era una Claro. cosa así como... Veías a través del cuerpo. Veías a través del ¿Ah? cuerpo y se empezó a introducir en el lenguaje médico la palabra rayos, que en ese momento era algo muy novedoso, estamos hablando Claro. de comienzos de 1900, ¿no? Sí. Lo cual lo lleva, como te decía, él nace en Alemania Sí. y en esa época lo lleva a codearse con instituciones médicas de Alemania y en el momento en el que él está comenzando a trabajar en hospitales en Alemania de vuelta, estalla la Primera Guerra Mundial. Ahí Entonces, va. estalla la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, en los cuerpos militares siempre van médicos. Obvio. Médico porque, bueno, una guerra, todos sabemos qué pasa. Entonces, comienza la Primera Guerra Mundial, él se va al campo de batalla Sí. y en el campo de batalla acá se mezcla la historia porque mientras él está esperando la vida del médico en la guerra, es como esperar a ver qué pasa, Claro. él comienza a escribir un diario íntimo. Empieza a contar sus vivencias, un diario que muchos años después se publicó, pero no me quiero adelantar, en el cual él cuenta constantemente que durante su infancia, Sí. durante sus años de pubertad más precisamente, él tenía un sueño recurrente con una mujer que era una condesa de muchos siglos atrás, una condesa con un nombre alemán larguísimo, que les digo la verdad, no me lo recuerdo, Sí. pero un nombre alemán larguísimo, que hay una foto, Lu, que es la que es como un cuadro,
¿Qué es esta? Es la condesa von Dresde-Hammersmith. Ok. Esa se llama, exactamente. Constantina von... Connie le vamos a decir. Vamos a decirle Sí. Connie. Sí. Connie, la condesa, la Connie del pueblo. La condesa Connie, que era lo que se llamaba en ese momento una dama de compañía. Ah. Al Entonces, Alberto viene y todo. Claro, hablando de Alberto, justo hoy estamos con la columna alusiva. Sí. Y él comienza a soñar todo el tiempo con ella. Que no la conoció. No la conoció Porque era siglos antes. Y aparte murió 150 años que él nazca. Claro. Claro. Como que yo sueñe con Merceditas. ¿Viste? Con una cosa así. Con María Remedio del con María Valle. Remedio del Valle, claro. Claro. Y se obsesionó a tal punto que nada, que empezó como a decir que me hubiese gustado conocerla, qué lindo, todo eso. Bueno, cuestión es que él va a la guerra, al frente, como médico, Sí. como radiólogo, y mientras trabaja comienza a escribir este tipo de cosas, siempre haciendo hincapié en su infancia y en diciendo cómo siempre se acordaba de esa mujer. Cuestión que la guerra termina, él, una vez que termina el conflicto bélico, él viaja a Estados Unidos, y alrededor de 1926, cuando ya, insisto, la guerra había terminado, él se casa, tiene hijos, hace una vida más o menos normal. Sí. Un día está caminando por Cayo Hueso, que Cayo Hueso es una península que está en Florida, muy cerca de Cuba, a más o menos 1000 kilómetros de Cuba, donde obviamente en ese momento, igual pre-revolución cubana, ya había muchos cubanos que habían emigrado a Estados Unidos, sobre todo a la parte de Florida. Entonces un día caminando por la costa, insisto, casado, con 2 hijos, se cambió el nombre de Karl Tanzler lo cambió para poder entrar a Estados Unidos, porque bueno, venía de la guerra, era alemán, no quería tener problemas. Claro. Un día caminando por ahí, encuentra, según cuenta en su diario, cerca de la playa a una muchacha y se le acerca. Una muchacha muy joven, una chica muy joven que cuando él se acerca y comienza a hablar con ella, realmente confirma que era muy joven. Sí. Tenía 20 años, él ya tenía casi 40, era mucho más grande que ella. Y le pregunta Un a su joven también, digamos. Sí, joven. Joven también. Perdón, Fran, tengo Joven 40 también. ahí. No, pero está Menos bien. joven, pero joven. Claro. Menos joven, pero joven. Le pregunta su nombre y le Sí. dice: yo me llamo Elena Hoyos. Elena Hoyos, que Ajá. es una chica que podemos mostrar la foto, Lu, de Elena. Mirá. Acá está, es una foto de esa época. Ella Sí. tenía 20 años en ese momento. Y él, como que de alguna forma, Fanática de Marilyn Manson, se ve. parece la primera fan de Sí. Marilyn Manson. Y de alguna forma él, como que comienza un amorío, una affair también. Ahí va. No estoy siendo alusivo. Extramatrimonial, porque él estaba casado. Extramatrimonial también, porque él estaba casado. Qué pícaro. Con esta niña que tenía una historia muy trágica porque, como digo, la conoce cuando tiene 20 años y Sí. cuando empiezan a hablar, bueno, ella le cuenta que nació en Cuba, que su padre fue, un dato de color, su padre fue el que introdujo el tabaco en Cuba. Fue como era un hombre de dinero, pero que ella había sido desterrada de su familia porque había sufrido un aborto. Había sufrido un aborto espontáneo, entonces Sí. su familia la desheredó, por así decirlo. Claro. Claro. Y no solamente eso, sino que su marido de ese momento, que luego murió electrocutado, también como dato de color, Hermoso. para que vean que la tragedia estaba desde el principio. Sí, ¿no? te iba a decir. Su marido la dejó cuando se enteró que había tenido un aborto espontáneo. Entonces le dice... ¿Qué culpa tiene la piba, Claro. loco? Y esto no es todo, porque cuando el marido la deja, al poco tiempo ella contrae una enfermedad que en ese momento era absolutamente fatal. Hoy en día, si bien sigue teniendo altos niveles de mortalidad, hay cura, que es la tuberculosis. Claro. Enfermarse de tuberculosis hace casi 100 años era una sentencia de muerte, y más Total. para una chica tan joven. Ramón. Entonces, él comienza a decirle, bueno, yo soy médico, le empieza a hablar, yo me especialicé en radiología, yo te podría dar una mano, y comienza a tener una suerte de relación, ya que pasa de ser no solamente amorosa, en secreto, porque Sí. estaba casado y tenía hijos, y tenía sus 2 hijos, sino que también de paciente y doctor, ¿no? Sí. Él la lleva a su estudio, le hace algunos análisis, a su mujer se la presenta como una paciente, todo normal, hasta que en un momento la mujer comienza a sospechar, y acá no hay mucha data, pero simplemente se dice que la mujer lo deja. La Ahí mujer va. lo deja a él porque por ahí empieza a ver cosas raras, empieza a ver que... No confiaba. claro, que su marido la está... Ahí tenemos otra foto de Elena Hoyos, acá un poco más producida, porque, hay que decirlo, Tanzler estaba en una muy buena posición económica, entonces constantemente le hacía regalos. Le hacía regalos, conoció a su familia, la familia que quedaba todavía, porque recordemos que se había peleado con la mayoría, Elena. Sí. Sí. La familia dice, bueno, por lo menos ahora está con un hombre de plata que la quiere, que es más grande, pero que por lo menos la está manteniendo, nosotros ya no podemos y el resto no la quiere. Ocurre la tragedia porque entramos a 1930, ellos Sí. se conocen en 1930, en 1931, en octubre, fallece Elena de tuberculosis, como habíamos dicho. No la Claro. pudo curar. No la pudo curar, esto hace que Carl caiga en una enorme depresión, no la pudo curar y además empieza a tener una suerte de, como a cuestionarse su rol en este mundo. Yo soy un médico, dijo, un médico radiólogo, No pude una salvar a mi eminencia. amor. No pude salvar a mi amor, y no solamente eso, sino que, bueno, me quedé solo y no la pude salvar. Empezó a sentir todo esto está documentado en el diario que él años después se publicó y que apareció en diferentes lugares, pero Sí. que él empezó a escribir estando en la guerra. Todo por un diario íntimo. Entonces, cuando fallece Elena,
él habla con la familia y le dice, yo me quiero hacer cargo de los gastos del funeral, yo quiero cuidar su memoria, quiero cuidar su resto, y entonces la familia decide que bueno, que está bien, y le construye un mausoleo. Que hay una foto, Lu, me parece, que Ahí es está. este. Ah, mirá. En Cayo Hueso, que es muy lujoso, podemos ver, para la Grande época, el grande, mausoleo. en el cementerio de Cayo Hueso, y que Carl iba religiosamente todos los días. Iba todos los días a visitar la tumba, se quedaba con ella, le hablaba hasta altas horas de la noche. Enamoradísimo el loco. Enamoradísimo, no podía soltar y bueno, se quedaba con el recuerdo de ella, pero iba todo el tiempo. Acá tenemos que hacer no un corte, pero digamos que esto es como un final de temporada en la vida de Carl, cuando él comienza a visitar todo eso, hasta que en un momento pasan los años, y más precisamente en 1933, uno de los vecinos del cementerio de Cayo Hueso Ujú. hace una denuncia porque aparentemente hay ruidos de noche en el cementerio. La policía llega, cuando llegan ya es demasiado tarde, y ¿qué encuentran? Encuentran que varias de las tumbas habían sido abiertas Sí. y Profanadas. y que en Sí. una de esas tumbas, más precisamente en el mausoleo que acabamos de ver, faltaba el cuerpo de Elena. Oh. ¿Cómo? Faltaba el cuerpo de Elena, que nadie sabía de todas formas que era Carl el que le había pagado, el que se había hecho cargo de eso, por lo tanto no podían decir, bueno, vamos a preguntarle a él. Claro. Sino simplemente fue una cosa suya de decir, bueno, yo le dejo este lugar, pero el cuerpo desaparece. Y luego de que el cuerpo desaparece, acá entra la parte más complicada tal vez de la historia, que es que Carl, y acá lo copié textual. De partes del libro que encontré, Sí. del texto en realidad, en el que directamente lo voy a leer para no explicarlo con mis palabras, que es lo que se dice que ocurre después, lo que él cuenta que hizo después de extraer el cuerpo. Ok. Sí. Es un poco... O sea, él confirma ahí que lo extrajo él el cuerpo. Lo confirma que lo extrajo él. Está igual en tercera persona, dice: Tanzler en 1933 extrajo en secreto el cuerpo de Hoyos del mausoleo y lo transportó a su casa en una pequeña carretilla de mano. Horrorizado por el estado del cadáver, unió los huesos con alambre y ganchos para ropa y llenó las cuencas vacías con ojos de vidrio. Como la piel del cuerpo se encontraba en un avanzado estado de putrefacción, Tanzler lo reemplazó con tela de seda empapada en yeso de París. Cuando el pelo comenzó a caerse del cráneo por descomposición cabelluda, ideó el utilizar una peluca que previamente Hoyos había usado, ya que su madre le había facilitado poco después de su funeral en 1931. Llenó la cavidad abdominal y el pecho con harapos para que mantuviera la forma original, y el cuerpo vestido de Hoyos, también con medias, joyas y guantes. Fue colocado en la cama del radiólogo, utilizó copiosas cantidades de perfume, desinfectantes y agentes preservadores de tejidos para enmascarar el olor y retrasar los efectos de la descomposición del cadáver. Se encontró una fotografía, tristemente célebre hoy en día, que es la número 6, la que recién estamos hablando con Lucía, y ese es el cuerpo de Elena que el mismo Carl había restablecido. Ese es el cuerpo que podemos ver ahí se nota claramente que es una máscara. Claramente. Él intentó darle la misma forma humana, las mismas facciones que tenía. Reconstruir. Ella tenía medio cachetona y ahí Sí. le hizo como la cara redondeada. Exactamente, y utilizó cabello de verdad, que era de una peluca que la madre le había enviado Sí. cuando estaba viva. Sí. Y básicamente creó nuevamente, con el cuerpo, le creó una nueva figura a Elena Hoyos. Ahí la estamos comparando. Ahí la están comparando, La sí. posta con bueno, hay unas diferencias, ¿no? No era un O gran sea, artista. no era buen médico ni buen artista, digámoslo. claro, O sea, se le muere la mina y tampoco la... Ni buena pareja, tampoco. No, evidentemente, Ni buena pareja. evidentemente. Tampoco. Pero su obsesión venía por ese lado. Y él explica luego que Sí. parte de la obsesión que lo persiguió y que lo obligó, según él, a hacer esto que hizo, a preservar y a vivir durante años, porque eso también, ¿Cómo? fueron casi 7 años que vivió con el cuerpo de ella, fue ese sueño recurrente que tenía con la condesa que les mencioné antes, porque él la encontraba similar y había argumentado que como soñó durante toda su vida con la misma condesa y encontró a una mujer que se parecía mucho, la muerte no los podía separar. Entonces, ya que la muerte no los podía separar, él mismo se encargó de llevar el cuerpo a su casa y tenerlo en ese estado. 7 años. 7 años la tuvo, obviamente manipulando Químicamente y todo para que- fluidos. Se encontraron, hay datos muy perturbadores. Hay un video en YouTube que explica muy Sí. a fondo la historia. Hay datos muy perturbadores de lo que se supo después, se investigó, porque esto es 1935, 36, no es tan viejo, ya existía los forenses, Claro. un montón de cosas, ya Claro. existía la investigación. Un montón de datos súper escabrosos y turbios que no los voy a decir al aire porque me da cosa a mí, pero que se Sí. supo. Imagínense un hombre viviendo 7 años con el cuerpo de la mujer que amó. Todo lo que puede haber pasado en el medio. Todo lo que puede haber pasado en el Dijiste medio. fluidos en un momento y me quedó esa palabra Bueno, retumbando. lo único que voy a decir respecto a los fluidos es que en la investigación, luego de que del desenlace de la historia que ahora les voy a contar, uno de los policías, de los investigadores, encontró una serie de tubos, los Piper, digamos,
se llama, le digo Piper porque en inglés se le dice así al tubo de ensayo. Sí. Un Ok. tubo de ensayo que estaban en estado de uso permanente y que mostraban que había tenido algún contacto con ADN humano, por lo cual empezó a decirse primero como rumor y luego como confirmación tenue que, bueno, que Carla había tenido relaciones con el cuerpo de la mujer y un montón de detalles más que no voy a decir, pero que Me encanta cómo lo explicaste porque uno podría no darse cuenta como lo explicaste que el chabón metía la chota en un tubo, claro, y que Con aparte una mina muerta, boludo. con una mina aparte, muerta y que- llena de harapos, dijiste en un momento. de harapos, de fluidos y de ropa de tela. Claro. Los ojos los trabajó como cuencas de vidrio, o sea, hizo en las cuencas de los ojos puso vidrio molido. Claro. Realmente, bueno, quiso crear nuevamente al Quiso reconstruir su amor. reconstruirla, sí. Lucía, ¿qué opinas? Exactamente lo que iba a hacer es, la- eso. Mi parte favorita de la No columna. dijo una Sí. sola palabra en toda la columna, Lucía. Puso caras nomás. Sí, el video, gracias Franco por no traerlo. No, por favor. Me parece que le bajaste 5 tonos al, bueno, el tubito. Es Sí. Claro, muy eso es morboso todo lo que está espectacular. pasando. De mis caras eran increíbles, pero bueno, no están del todo saliendo. Es terrible, chicos, Sí. es terrible. Porque son 7 años en donde tratar de mantener un cuerpo, o sea, hay un psicólogo ya para que Sí. alguien que aprenda Sí. a entender la Para muerte. Tanzler, sí. Sí, Ayer. Bueno. Hasta ayer. Ahí, igual tenés una foto más. Tengo la foto más, que Sí, ¿cuál es? Exhibición, dice. Bueno, esta parte, mira, me había olvidado, gracias Lu. A veces cuando tienen tantos datos las historias, algunos se me pasan. Obvio, amigo. Pero Y sí. primero cuento Pasa todos algo, los días. y te aviso. En 1938, luego de, bueno, ya en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Sí. y aparecen un par de denuncias. La hermana reaparece, la hermana de Hoyos, Sí. la hermana de de la Elena. muerta, de Elena muerta aparece, Sí. y bueno, le va a tocar la puerta. Y es muy interesante cómo ella encuentra el cuerpo de su hermana, o lo que Ay, queda del cuerpo de su Porque hermana. ella es la que lo encuentra. Porque ella es la que lo encuentra. Ah. Y ella cuenta que llega a la casa porque, bueno, sabe que la última persona que andaba con ella era el doctor Tanzler. Y le toca la puerta y cuenta, según dicen el relato, ella abre la puerta, el médico le abre la puerta y la hace pasar. Y es como que no es que está ocultando nada, la hace pasar y ella encuentra ese cadáver ahí y empiezan las elucubraciones y eso me suena parecido. No, pará, no me digas que... ¿Qué carajo es esto? Sale corriendo a la policía, a Carl lo detienen, y cuando lo detienen ocurre algo muy interesante que viene a cuento de lo que recién me hizo acordar Lu. Sí. Lo detienen, por supuesto, lo llevan preso, le van a hacer Ajá. pericias psicológicas. Las autoridades recuperan el cuerpo, lo llevan a una funeraria para que haga los trabajos póstumos que haya que hacer para que el cuerpo pueda tener un estado más o menos aceptable. Y ese cuerpo, el cuerpo de Elena, el cuerpo intervenido de Elena, queda en Sí. exhibición en una funeraria durante casi 2 semanas, a lo cual un montón de gente que era de la zona, o turistas incluso, se acercaban a verla y a fotografiarla. ¿Cómo? Y una de las fotos es esta, Ilu, una de las fotos es el cuerpo de ella en exposición en la No, funeraria, no. donde los turistas iban y sacaban fotos y no podían creer que estaban viendo nada, el resto de lo que había quedado del loco del doctor Tanzler, que pasó a ser un villano en esta historia. Mínimo, mínimo. Y es muy loco hablar así porque cuando a él lo llevan preso y le empiezan a hacer las pericias psicológicas para ver Sí. si era imputable o no, los resultados arrojan que era una persona absolutamente normal. Una persona que entendía lo que había hecho y una Sí. persona que no tenía ningún rasgo psicopático, no tenía ninguna... tenía los frenos inhibitorios funcionando. Es lo que dicen las pericias del momento. Claro. Que él explicaba por qué lo hizo, hablaba del sueño de esta mujer. No le parecía tan mal el hecho de... No le parecía tan mal, decía que quizás entendía que otros no lo hubiesen hecho. Claro, que no le parecía ilógico que otros no no, le lo hagan. faltaba que diga yo no me controlo a control remoto. Los libertarios no somos más nada. No somos manada, claro. Los médicos no somos, los médicos, Los médicos no somos más nada. los médicos enamorados no somos manada. Y bueno, resulta que él queda como en perplejidad el asunto del juicio y la condena, hasta que finalmente lo más insólito es que la causa prescribe y él no sufrió ningún tipo de condena. legal, absolutamente, más que las pericias y bueno, la detención en el momento que encontraron el cuerpo. Lo más interesante para mí de esto es que el cuerpo, una vez que ya termina la exhibición, la Cadáver Fest, la Expo, Sí. la Expo Cadáver. Expo Elena, Elena vuelve a ser enterrada en el cementerio de Cayo Hueso. Al día de hoy permanece el cuerpo o este cuerpo intervenido, yo digo cuerpo intervenido porque es un cuerpo intervenido, Claro. es un cuerpo real, Intervenido. que él lo manipuló. Sí. Está en el cementerio de Cayo Hueso, pero está en una tumba que no tiene señalización ni nombre para evitar El morbo. la cuestión del morbo, pero también futuras profanaciones. Claro ¿Viste? Pues que- siempre hay un loco que va y dice la quiero sacar de vuelta. Total. Al día de hoy está confirmado en el cementerio de Cayo Hueso, repito, si alguien quiere ir y quiere buscar, está el cuerpo de Elena. Y bueno, ahí termina el caso Elena. La Sí. vida de Carl
se mantiene un par de años más, él fallece en 1952, 12 años después de todo esto, Claro. fallece de un enfisema pulmonar. Y lo más gracioso para mí es que luego de toda esta cuestión, él vuelve a vivir a Estados Unidos, o sea, se va de Cuba y forma una familia. No. ¡No! Esa es la peor tercera. La parte. tercera, la tercera. Porque, Y digo, forma- más allá de que no tenga hijos con Elena, fue su segunda compañera, mujer, sería, exactamente. ponele. Total. Y no solamente eso, sino que tiene hijos. Para mí, lo que más me perturba de esta historia Hijos es... reales, ¿no? Hijos, No así. hijos reales. Ah, ok. Lo que más me perturba de esta historia es la tercera mujer que se casó con ese hombre. O Sí, sea, como- Impresionante. estás hablando, conociéndote. No, yo una vez se murió mi novia y profané su cadáver. Lo tuve en mi casa Pará. 7 años. Esto para mí es clave. Sí. ¿Sabía su tercera mujer? Y supongo ¿Lo de que sí. Elena? Y No porque se hizo creo. famoso. Se hizo Claro. famoso, Se hizo conocido. Pero Claro. en ese momento, sí, pero en ese momento no es que las noticias No, llevan de un obviamente. país al otro Pero en algún tan momento se fácil. dio cuenta porque vivió casi 12 años después con Claro. En un momento te van a decir, che, vos Puede ser. antes de conocerme hiciste... ¿Vos sos este? ¿Vos sos Claro. este? Claro, pero vivió, tuvo 2 hijos más hasta que, bueno, nada, se retiró de la vida médica, se jubiló y murió en 1952, como decía. De viejo. De viejo. No, sí, por un enfisema pulmonar, era ya un hombre grande igual. Ok. Y el cuerpo de Elena quedó, como dije, en ese cementerio de forma anónima y él de todas formas en el diario, que lo del diario es bastante interesante porque lo recuperó la policía Sí. y una revista de ciencia ficción que se llamaba parte del Entertainment Weekly, la Sí. revista estadounidense, quiso como comprar derechos o algo así para contar la historia. Solamente pudieron hacer un par, o sea, no se contó toda la historia, pero hay un par de números de la edición estadounidense de la Sí. revista que tienen la historia de Carl contada desde su propia pluma. Esa es una adaptación del diario. El resto no se sabe qué pasó, porque obviamente, supongamos, de 500 páginas recuperaron 100. Ah. Entonces en esas 100, en la revista publicaron esto que dije, el resto no se sabe dónde quedó, pero esa es la historia de Carl Sander. Impresionante esta Terrible. historia. Sí. Terriblemente impresionante. Así que chicos. si les dicen te voy a amar toda la vida, corran. Cuidado. Sí. ¿No les parece tan mal lo que hizo Alberto ahora, o no? Claro. ¿No les ¿Viste? parece tan grave o no? Se zarpó un poquito, pero peor hubiese sido sacar un cuerpo y hacer todo esto que hizo. A mí me impacta mucho las fotos, la Sí. foto del cuerpo. Es tremendo, Me hace boludo. acordar a una máscara, esas máscaras Sí. de teatro japonés. Sí, Ese kabuki. tipo kabuki, exactamente. Y otra cosa que me acabo de acordar, me van saliendo cosas, Sí. cuando Carl muere, cuenta la mujer que luego de que se casen, la tercera mujer, esta tercera esposa que él tuvo, Sí. él había como, si bien había superado parcialmente la muerte de Elena y lo que había hecho, él seguía bastante... Superado es una palabra, Superado. perdóname, amigo, que te. Bueno, pero digo, no sería superado, superar, es aprendió- medio- enterrarla y tenerla en aprendió a el- vivir con eso luego de Sí. muchos años. Él le seguía interesando mucho toda la cuestión de no es taxidermia, sino como de la preservación y esto de crear figuras con lo que tenga, con una máscara, con lo que sea, y que solía él de noche quedarse por ahí en la mesa sentado con un maniquí que había inventado, que había construido con lo que tenía. Maniquí. Y Falta un muerto hay, en algún hay lugar. rumores que dicen, solo son rumores, que dicen Sí. que cuando él muere del enfisema pulmonar, pedía que le traigan el maniquí a la sala del hospital, ese tipo de cosas. Ah, ¿en serio? Ah, tremendo, loco. Es que, chicos, el tigre no pierde. ¿Cómo es el El tigre nombre? pierde El pelo, pero no las el pelo, no manos. pero la mano. Claro, No era el tigre, chicos. pero se entiende. Bueno, Sí, no sé, por ahí. Era algo. Es Era- nada. Era un animal. La historia, si les interesa, a alguno le interese, la puede buscar como El médico que amó un cadáver, se la conoce. ¿Ah, sí? Se la conoce globalmente así. Como un cadáver, me encanta. El médico que amó un cadáver, y es bastante más gráfica, obviamente dice cosas mucho más Me terribles imagino, amigo, me y profundiza imagino. mucho más, pero lo importante es esto. Impresionante, la verdad, quedé careta No, después de verte estoy- todo. Terrible. Hay muchos terrible. comentarios, ¿no? The Dark Side of Love, se parece a Freud, bien ahumado, decían por acá, bien el ahumado. Calentito. Calentito. Bien, Pato, por ampliar la descripción de Franco, ¿no? Yo creía que era necesario, ¿no? Creía que era necesario. Fran se había portado muy bien, diciendo, hablando de tubos, etcétera, y no quería decir Yo le que temo el la loco metía el censura, pito ahí. claro. La Chipi decía, tiesa la chica en la foto. Sí. Encima estaba bien feucha, dice la Chipi. Pero Chipi, ¿vos viste cómo describió Franco que la hicieron? No me faltaba que le salga linda. Claro, no, la hizo con lo que tenía Claro. hace 100 años casi. O sea, Claro. ¿no? Aparte la rellenó con tela. Ay, todo. ay, ay. No, man. Claro, A mí no la- era es- mármol o cerámica. No, que no, era- claro. No, claro. como Era- Oro, queda- platino. Claro. Por lo menos se la rebuscó para hacerla Claro, más mirá o eso. menos, ¿viste? Va Más a ser o el fan de menos. Wanda, boludo. No, aparte de dormir con eso, los olores. Claro, no, no. yo flasheo eso. Digo, ponele que no te diga, no seas la tercer mujer. Ahora, sos un amigo. Sí. Che, venite a tomar unos mates a casa. Claro. Y está ahí, ¿Y esa quién tiesa es? la. No, pero, Elena, como. pero si Elena Elenita, ¿te acordás? pero Elena se murió. Hace 7 No, años. no, para sí, vos no, se se murió. murió Claro, en otro plano. Nunca nos vamos a Vení que te separar explico, con Elena. claro.
¿No? Yo me lo imagino más como una frase Sí, así. una cosa así. El Ahora, amor era para siempre. ahora, claro, ningún amigo salió a decir nada, pero no sé, la mantenía muy oculta. Hoy vimos lo difícil que se le está haciendo a los amigos de Sí, Alberto Fernández. Imagínate sí. a los amigos de él. Imagínate Claro. hace 100 años. Claro. Hace 100 años, boludo, Por impresionante. suerte no había cámaras para que él mismo se filme diciendo, ¿viste, mamita, qué lindo? No, Lo peor decime es- algo lindo. Lo peor es eso, imaginarse todo lo que pudo haber hecho o lo que no hay Claro. registro porque no había cámaras. Fran está Claro. serio y nosotros no. amigo. Si hubiera Sí. tenido me gusta, cámaras. a mí me gusta Muy ir por bien, ahí. No, Me está gusta, muy me bien, gusta, amigo, me no te encanta. salgas de ahí. Imagínate si este loco hubiera tenido redes sociales en el momento. No. En TikTok se A hacía un ver. festín, era el influencer número 1 en este Claro, momento. no existía la Segunda Guerra Mundial. Total. Totalmente. Si esto Se filmaba. sucedía, o sea, Impresionante. Es Yamauna, decían acá. Tiene un aire llamado uno. Tiene una ira Yamauna, sí, es cierto, tiene una ira Yamauna. La verdad quedamos todos caretas con esta Sí. información. Ustedes pensaban que no íbamos a Literal. poder superar lo de Alberto Fernández. Pero no. Estaba Es Franco tipo Felice. de vela, me parece, ¿viste? El cera. museo de De cera. de De cera, cera. de Sí, cera. parece muñeco de cera mal. Tal mal. cual, sí. Impresionante esta información que nos trajo Franco Felice